Hoy hablamos de fobias, hablamos de miedos y para eso enlazamos la consigna con Repensándonos. Y para eso tenemos a nuestra psicóloga Mica Vázquez, que la presentamos ahora. ¿Cómo te va, Mica? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ustedes cómo andan? La verdad que todo, Mica, y todo bien por suerte. Me gusta este tema, me parece que está buenísimo. Miedo a sí mismo. Sí, exorcizamos un poco. ¿Existe el miedo a sí mismo? Y todo existe en este mundo. Tremendo. Complicado igual, ¿no? Pero está el miedo al miedo. Alguna vez leí por ahí que estaba el miedo al miedo. El miedo a algunas cuestiones que pueden pasar. El miedo a que pase algo, por ejemplo. No sé, estás acá y tenés miedo a que se caiga el edificio. ¿Es un poco miedo al miedo o no? No. Es miedo a ¿No? que se caiga el edificio. Claro. No sé. Es a una situación específica, una catástrofe. Ahí va. Pero bueno, ya vamos a entrar en tema de los tipos de miedos y fobias que hay. Pero hay ¿Vos una le tenés diferencia. miedo a algo? Sí, le tenía fobia a los perros, lo dije acá, después se me curó, porque bueno, vino mi perrito y ahí lo solucioné el tema, pero no podía ver a ningún perro, o sea, era tremendo, ¿viste? Paseaba con mi vecina, me acuerdo cuando era más chico, y no podía ni tocar a su perro. Y sí le tengo miedo a las alturas, a la velocidad también, como que no me transforma la cara, me puedo llegar a morir, te juro. Y también le tenía miedo a la sangre antes. Ajá. Me desmayaba cuando era pibe, me acuerdo una vez, una profe de matemática, ¿viste? Esas cosas de decir, ¿cómo van a hablar de sangre en matemáticas? Bueno, hicieron una ecuación en el medio de la clase de matemática, no me olvido más, fue un trauma para mí. El corazón bombea sangre a tantos, y empezó a decir así, la profesora de matemática. Y hizo como una ecuación con eso. Y yo tenía la cara azul, ¿viste? Veía todo, ¿viste? Me bajó la presión mal. ¿Mirá? Apaguen el calefactor. Dije, no, Luca, estamos en primavera. Dice, no, bueno, casi me desmayo, tremendo. Esos son mis miedos principales. Bueno, sí, en realidad hay una diferencia entre miedo y fobia, ¿no? Si bien se define con la misma palabra, la fobia es un miedo, o se define como la ansiedad intensa que se puede sentir ante un objeto o situación determinada. La diferencia es que va acompañada con una activación fisiológica, es decir, esto que por ejemplo te pasó a vos, ¿no? Esta sensación de desmayo o de desmayo en sí mismo, la aceleración de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y todo esto que se va sintiendo en el cuerpo que nos genera sensaciones similares también a veces al ataque de pánico, ¿sí? Por eso la fobia está dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, no sé si lo sabían. Sí. No, mirá. Mirá vos, tremendo. Y tiene que ver un poco, a ver, con... ¿existe la fobia? ¿Se puede relacionar con el trauma? ¿Un trauma o una situación que te sí, podemos genere eso? justamente el desarrollo de la fobia está pensada desde alguna experiencia traumática con el objeto al que le tenga fobia o bueno, otra experiencia traumática que hayas asociado a ese objeto o situación. Por ejemplo, hace un ratito un oyente mandaba que le tenía miedo al agua. Y seguramente habrá vivido una experiencia, porque a ver, no es que le tiene miedo a tomar agua, por ejemplo. Como digo siempre, en la psicología nunca hay reglas generales, no es que le tenés miedo al agua, te ahogaste. O sea, no. Sí, pero puede tener que ver en cuanto al desarrollo y el curso de la fobia alguna experiencia traumática previa, sobre todo en los años infantiles, ¿sí? Entre los 7 y 11 años, la edad promedio es la edad de 10 años que se desarrolla la fobia, puede haberte pasado alguna situación de ese tipo. ¿Santi? No, eso, lo que vos decías, no todas entonces las fobias están marcadas por un hecho en particular. O sea, sí por un hecho en particular, pero no quiere decir que el objeto sí o sí tiene que ver con la situación a la que temes, es decir, o a la que te pasó. Esto que yo te decía, hay gente que le tiene miedo al mar o al agua y no necesariamente se ahogó, ¿sí? Pero, pudo haber, por ejemplo, sido testigo de una situación donde otro se ahogaba, o pudo haber visto noticias reiterativas, por ejemplo, esto de miedo a que se caiga el edificio. Si estamos expuestos constantemente a, no sé, por ejemplo, somos rescatistas o a noticias en los medios audiovisuales, eso puede llegar a desarrollar una fobia. Pero bueno, tiene que haber una predisposición de otros tipos. Siempre hablamos de factores genéticos, ambientales, psicológicos, biológicos, ¿sí? Siempre tener en cuenta que juegan un montón de factores. No es porque esté expuesto me voy a desarrollar una fobia. Ahí va, mirá vos. Estamos hablando con Mica Vázquez desde el segmento Repensándonos. Y quiero saber qué tipos, hablamos un poco de los tipos, los fuimos mencionando. ¿Nos falta algún tipo de fobia, de miedo? Bueno, vos dijiste el de animales, a las situaciones, que puede ser esto, ¿no? Las catástrofes o a meterme al mar. Lo situacional, que puede ser a un avión, o vieron las personas que tienen miedo a los ascensores, que no pueden subir fobia a los ascensores. Pensé que Chapi, ¿le tenés miedo a los ascensores también? No, el celular, está bien.
Y después a la sangre, a las inyecciones o a las heridas, es muy común. A Goku le pasaba, me acuerdo. El personaje de Dragon Ball, tremendo, sí. No, pero posta, viste Bueno, que hay hecho, mucha gente que le tiene miedo. A las vacunas hay gente que no se, viste, que ve la vacuna y dice, uy, me van a pinchar. Claro, bueno, me llegó una respuesta a mí de que le tenía fobia a las agujas, vacunas, inyecciones, todo lo que tenga que ver con pinchar. Después acá tengo otra situacional que le dan miedo las escaleras eléctricas. Mira. Eléctricas, mecánicas, digo. La mecánica, Bueno, claro. la entendieron. Bueno, pero que uno cuando va en la escalera mecánica asocia que, viste, se te puede quedar el cordón y te quedás agarrado y decís ese, y bueno, muy Destino Final, claro, viste, sí. Tremendo. A los animales, tengo otra acá. A los sapos. Sí, yo He llegado a desmayarme cuando me los acercan. Sí. Creo que acá es una cuestión que también quería mencionar con respecto a las fobias, que no es solo que tiene que ver con la proximidad del objeto. O sea, no es que tengo el objeto cerca y me agarra fobia nada más, sino que a veces, sin tenerlo cerca, de hecho, viendo un video de un sapo, la persona ya se activa fisiológicamente y llega a este grado intenso de ansiedad y de pasarla verdaderamente mal. ¿Sí? Vos sabés que acá me llegan mensajes de los oyentes al 223-548-1045, 223-548-1045. Acá Carlos me pone, le tengo miedo a los monos. Desde que me mordió uno cuando tenía 7 años me quedó ese miedo. Por suerte no vivo en África. Me pone Carlos. Bueno, ahí tenemos una experiencia traumática. Claro. Después acá tengo otra con experiencia traumática. Me pusieron al mar después de ahogarme a los 12 años y que me salvara una persona que nadaba. Pura suerte. No, esa la del mar es tremenda. Y es fuerte. Con la proximidad de esto que les decían, a los roedores, no puedo ni ver la película de Ratatouille. Mirá. Perdón, Mirá, ¿por qué? acá encima animada, o sea, vos fijate lo más No, ni lejano eso. al Bueno, tal vez peligro esta que hay. persona de los monos tampoco puede ver ni la del Rey León, que está... ¿Cómo se llama? Tal cual. ¿Cómo se llama el mono? ¿cómo se llama? El planeta de los simios también está. Ajá. Sí. King Kong, claro, no puede ver Uy, King nos Kong. falta Chape acá para tirarnos las pelis. Es verdad. Pero vos sabés Sople. que nada, yo las ratas también yo no puedo ni ver. ¿Viste? Una vez, mirá, me quedó una sensación que yo estaba durmiendo una siesta y sentí un ruido, ¿viste? Y me despertó algo y pensé que era una rata. No entré nunca más a esa habitación. Te Pasa juro, que me pasó eso. me parece que con esas cosas también hay un miedo, o sea, que no es fobia, sino por falta de familiaridad. Como yo nunca toqué una rata ni me pasó por al lado literalmente una rata, tengo miedo a que me Y aparezca, esos pero... son miedos, no son fobias, lo cual se diferencia porque los miedos son aprendidos. Es otra cosa, porque, mirá. por ejemplo... Caso cultural, digamos. Claro, a mí, por ejemplo, en mi familia me hicieron creerle que hay que tenerle miedo a las ratas, porque son sucias, porque tienen enfermedades, porque transmiten un montón de cosas que nos pueden afectar. Entonces ya creamos ese miedo. Vos sabés ¿Por que qué? pasa Porque mucho nos filtran esa realidad, ¿viste? Pasa mucho con los animales, con los perros, por ejemplo, los dogos, los rottweiler, que nos han creado un miedo, ¿viste? Porque Sí, cuando tal hablas cual. con gente que realmente conoce de los perros y bueno, y tiene además animales como por ejemplo los que son policías, los perros policías, te dicen que son lo más bueno que hay. Yo tengo un miedo con los, por ejemplo, con los dogos. A mí me cuesta mucho. Y viste, y en realidad no, por ahí no, nada que ver, ¿viste? Es como lo crían en realidad. Y Mica, yo te quería preguntar, por ejemplo, el miedo a las alturas. No es un miedo necesariamente aprendido, sino es que vos ves una amenaza directa, pero capaz que no es una fobia, es como un caso especial. En realidad, el miedo a las alturas también se juega a lo biológico, ¿no? Porque el vértigo juega un montón de factores que pueden tener que ver las cervicales en las personas. Pero sí, un poco sí es aprendido, si te pones, o sea, depende de dónde. Pero, o sea, si vos, por ejemplo, te criás pues, en una familia de los que se tiran en avión, En no le vas a tener parapentes, miedo a los... claro, ¿viste? Te tiran ¿no? parapente. O sea, Claro, sí, puede ser, pero... Claro, no sé, en realidad es muy difícil de definir si Es es muy aprendido o no, delgada pero la si vos línea, mirás para abajo sí. y te da miedo, ¿viste? No, pero por ejemplo a mí me pasa con mi prima. Mi prima, viste, no sé, es recontra bichera, hasta come caracoles, viste, y No. yo no puedo tocar un caracol. Y por ejemplo mi prima se tira en todo, viste, los toboganes, le sacó a todo, yo no me puedo ni subir a eso. Y tiene un poco que ver ahí también, viste, las diferencias, no puedo creer. bueno, otra fobia, otro tipo de fobia que no es específica, porque acá tenemos situaciones, sujetos, bueno, cuestiones animales más específicos. Podemos tener otro tipo de fobias, como por ejemplo a los sonidos ruidosos o a ciertos personajes. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo para dar este tipo de fobia. Miedo a las estatuas vivientes. Opa.
Y miedo a los payasos. Se me transpiran las manos, síntoma fisiológico, se me acelera el corazón y se me baja la presión. Ahí tenemos como el ataque de pánico, ¿no? Sí, sí, horrible me pone. Bueno, acá me repiten otro de las ratas. El tema de los payasos es algo tan normal y no sé por qué. Sí. No sé en qué momento se empezó a construir esa idea alrededor del. Y ahí del quiero entrar payaso. porque a veces el payaso se lo asocia con los chicos. ¿Los chicos tienen fobia? ¿También pueden tener la fobia o desde grande que te agarra una fobia? No. Pueden tener la fobia. O sea, podemos desarrollar la fobia a cualquier edad, ¿no? Eso es importante resaltar. De vuelta, las experiencias traumáticas las podemos tener a los 7, a los 20, a los 30. 104, ¿sí? O cualquier edad. sea, pero por lo general se desarrolla, se inicia en la infancia y se va agravando o se remite, ¿sí? Es decir, que se calma. Y sí, obviamente los niños, de hecho hay mucha fobia escolar, que imagínate cómo inhibe y se evita la escuela para niños y es un conflicto tanto para la escuela para abordarlo como una dificultad para los mismos padres, ¿sí? Y se expresa a través de berrinches, de llantos, de malestar en el niño subjetivo, que lo vemos constantemente, o también de mucho miedo en el cual buscan apego, ¿no? Esto del abrazo, del contacto físico. Sí, mirá vos, cómo estamos aprendiendo la cantidad de miedos, las fobias que hay. Yo te leí algunas afuera del aire porque existen un montón. Por ejemplo, la eufobia, hay algunas que son muy Acá me especiales. dicen, por las películas hay muchas fobias. Las películas crean miedos también, es verdad. Sí, ¿Ah, es sí? cierto. Y claro, Y acá una de me terror. pusieron en el vivo, me estaban comentando. Sí. Y sí, pero el payaso, ahora no se me había ocurrido. Sí. La película de It. It iba a decir. Claro. Claro. Ese ET era el otro. Sí. Pero es verdad que se crea ahí como una Sí, imagen, es verdad. ¿no? Es una figura igual un poco rara la del payaso. Es Sí. medio turbia Sí. la figura del payaso. Pero bueno, de ahí a crearse una fobia es. No, es tremendo, es tremendo. Algunos le tienen miedo al oso Arturo, de Tinelli, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Y Depende. vos, cada Mica, uno- tenés alguna fobia? No, fobia no, fobia no. Y es psicóloga, es X-Men. Bueno, pero es ¿qué un tiene que ver? X-Men. Puede eso. tener Muy bien, Santi, muy bien. Pero vos A ver, no tenés miedos. desnaturalicemos el rol del psicólogo. Somos personas, ¿Son podemos personas tener normales ustedes? fobia, ansiedad, depresión, todo podemos A ver, tener. perdón. ¿No es sintético? ¿Sos humana? No, mentira. No soy robot. No. Claro. No, fobia, o sea, para tener una fobia realmente es un trastorno de ansiedad, un trastorno emocional, ¿no? Y no lo tengo. Sí tengo miedo a cosas, qué sé yo, la cucaracha me da mucho asco. Sí, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. También, ¿viste? Sí. Eso Acá también me se pusieron recurre miedo a mucho. la oscuridad. Miedo al mar, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte Mirá. y miedo a envejecer. Sí, ese. Vos me tenías. pasa por ahí. Y bueno, vos me habías dicho que tenías un par más. Claustrofobia me dijeron también acá. Claustrofobia, claustrofobia. turofobia, miedo al queso, lo contaba recién raro, miedo a la lluvia, viste, miedo a los truenos también, viste que cuando así se empieza a llover y qué pasó. Me están poniendo acá mi pareja fobia a los murciélagos. Y les voy a contar algo muy A gracioso. ver. Nos mudamos hace 5 meses juntos Sí. y yo estaba teniendo una sesión online, ¿no? Entonces con los auriculares puestos, todo. Y de repente, o sea, yo no escuché nada de lo que pasa afuera y él estaba afuera. Y escucho un grito, pero de pánico Sí. y un golpe. ¡Pum! Dije, oye, nos entraron a robar, lo mataron, le pasó algo. Y entonces, bueno, le digo a la paciente, mira, disculpa, me escuché un ruido muy, muy fuerte, ya vengo. Bueno, cuando voy, mi novio estaba limpiándose la cara porque nos había entrado un murciélago a la noche y se había escondido atrás de la bañera, digamos, la tela, la Sí, cortina. sí. Y él fue a sacar la toalla, que la colgamos ahí para que se seque, y cuando saca la toalla, vino el murciélago y le choca la cara. No, ay, qué asco es. Le tiene terror, Y bueno, nada, y estaba encerrado en el baño, imagínate, ¿cómo Claro. hacía para salir? Bueno, y ahí agarró el toallón, lo mató. Hubo un Tremendo, crimen, un crimen en casa. Pero bueno, la superó. Muy bien. ¿Qué fue? Porque todas las fobias se superan con una técnica que es conductual, ¿sí? Desde mirá. la orientación cognitiva conductual, de paso les cuento esto, que es la exposición. Lo que pasa es que tenemos que ir de situaciones que nos generen menos ansiedad a la que nos genera más ansiedad. O sea, no vamos a ir o a la sea, persona, obvio, se trata la fobia, obviamente, como todo trastorno emocional, no vamos a ir a traerle un sapo a la sesión a la Sí, persona, claro. pero por ejemplo se empieza desde algo que le genere menos, no sé, Una hablar peli. de los sapos, ver un video, Ahí va. bueno, sí, así se tratan las fobias. ¿Y no se puede de otra manera? ¿Se te puede ir de la nada un día así o sí la tenés que tratar? Y es muy difícil que se vaya de la nada una fobia.
porque por lo general se empiezan a asociar más objetos. O sea, por ejemplo, le empezás a tener miedo a todo lo que te asocia al objeto. Se empieza a grabar en vez. Claro, puede remitir y calmarse, ya vuelvo a decir, no hay reglas generales, pero por lo general se empiezan a asociar ciertas cuestiones, no sé, de los sapos a los espacios verdes, entonces, Claro. y ahí empiezan las dificultades, con lo cual iba a dar cierre, Sí. que es las dificultades funcionales, porque me empiezo a asociarme a todo, dejar de hacer todo lo social, por ejemplo, juntarme con mis amigos en determinados Sí. espacios, dejar de ir a la playa, dejar de ir a edificios, reuniones en edificios porque no puedo subirme a un ascensor. Entonces te empieza a limitar un montón de cuestiones Claro, de la sí, vida sí, Claro, cotidiana. qué difícil imaginarte tenerle, no sé, fobia al mar y vivir al frente de la costa. No, te tenés que mudar de ciudad. Es verdad. Mudaste de Mar del Plata, Es ¿no? verdad. Porque es muy, o sea, podés hacerlo, pero la pasás constantemente Claro, mal. sí, Entonces, Y también pienso que, a ver, muchas veces cuando hay fobias que por ahí son más comunes de lo que uno, viste, piensa, se tiende a decir, che, qué exagerado que sos, che, esto, no puedes tener miedo a un caniche. bueno, no yo podés te voy a tener- retar, Lucas, Decime, porque recién dije lo de Ratatouille y te reíste. ¿es verdad? No hay que reírse de las fobias. Es verdad. Nos reímos Yo- mucho yo antes. sé de qué que no- dije. menos mal ¿Qué que no me lo dijo. Los vengo a Lo dije hace retar, un los vengo a rato. retar este espacio. Menos Nada, mal que si no bien lo escuchó el hablamos, programa. si bien lo hablamos ahora entre risas para divertirnos en el programa, quería resaltar esto y Está más buenísimo, que nada, sí, ¿no? sí. Que no reírse ni minimizar el padecimiento del otro porque realmente la está pasando muy mal. Por eso dice, ¿cómo le vas a tener miedo a un caniche? O ¿cómo le vas a tener miedo a un Claro. sapo si no te hace nada? O a, no sé, una araña que camina y la puedes matar. Bueno, la persona le tiene ese miedo irracional y exacerbado y no puede evitarlo, ¿sí? O sea, quiero que quede claro y que se entienda esto, que por favor cuando nos crucemos con una persona que realmente tiene un miedo exacerbado, seamos comprensivos, empáticos y bueno, amables. Qué lindo mensaje de Mica Vázquez, que la pueden encontrar en Instagram como Lix de psicóloga, licenciada. LIC, ¿sí? PSI, ¿no? Me parece PC Box. la publicidad. PSI. PSI. De psicóloga. Micaela Vázquez, ahí. Y si no, en el consultorio, ¿dónde queda? En Córdoba, entre Alvarado y Castelli, ¿sí? Córdoba, entre Si Alvarado. no, al 223-591-7926. Ahí estamos, Mica Vázquez del segmento Repensándonos.